Bien, seguimos en este Rodando TV de este fin de semana y es el momento donde nosotros pues, recibimos a nuestro invitado especial que lo es nuestro obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, que nosotros recibimos con mucho entusiasmo y mucha alegría aquí en Rodando TV este fin de semana. Saludos, Monseñor, qué bueno que está con nosotros. Saludos, Víctor. Gracias por la invitación a este programa de fin de semana, Rodando TV. Muy complacido de estar con ustedes y poder compartir algunas ideas con ustedes, con la teleaudiencia y con todo lo que sigue en este programa a través de los medios de comunicación social. Gracias a usted, Monseñor, por prestigiarnos con aceptar esta invitación y aprovechar para reiterar que estamos nosotros celebrando pues estos 13 años de haber creado, ¿verdad?, este proyecto que ustedes han hecho suyo. Y quisimos invitar este fin de semana a Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de esta diócesis de San Francisco de Macorís, con el interés de tocar este tema y buscar por lo menos una voz de aliento, para intentar detener o disminuir la ola de violencia que está arropando a la República Dominicana y esta sociedad en sentido general. Y quisimos pues, invitar a Monseñor precisamente para tocar este tema. Monseñor, ¿qué está pasando hoy día en la sociedad que nos está impactando tanto esta ola de violencia? Sí, estamos siendo impactados día tras día por la violencia generalizada en nuestro país y en el mundo. Lo vemos con mucha preocupación toda esta situación porque cuando una sociedad se vuelve violenta estamos afectados todos los seres humanos que vivimos en ellas estamos afectados. Tenemos que partir de un hecho, por ejemplo, que el actuar violentamente es parte intrínseca del ser humano, de la persona. Si lo vemos a la luz de la fe, ya desde el comienzo de la creación, en el capítulo 4 del Génesis, vemos cómo Caín mata a Abel y se produce una situación de violencia y ahí como nosotros como cristianos lo vemos como una explicación del origen de la violencia en el ser humano y con las consecuencias que esto engendra, porque también el libro de Génesis va marcando cuáles son las consecuencias de Caín al haber actuado violentamente matando a su hermano Abel. Pero también si nos vamos a la vida, a la historia de la filosofía, digo este preámbulo para poder entender un poquito la situación de hoy, ya muchos filósofos sociales desde hace muchos años han estado indicando que el ser humano, si no hay un control, si no hay una disciplina, si no hay instituciones que vigilen el comportamiento humano, nos convertimos en un lobo para el hombre. Ya los existencialistas, Albert Camus, Jean-Paul Sartre habían dicho que el hombre es un lobo para el otro hombre. Pero si nos vamos también a John Locke, a los que estudian el comportamiento social, analizando ya en el siglo XVIII, XIX, esta situación, decían que nosotros, la civilización ha crecido, pero que no nos debemos olvidar que el hombre sigue siendo un animal simplemente que ha cambiado de ropa. Él dice, vestido de mejores trapos, para explicar esta situación. Ahora bien, ¿qué es lo que está sucediendo actualmente? Bueno, pues que nos hemos quitado como esos mejores trapos y estamos volviendo, retornando a la era de cuando animal no racional. Porque cuando actuamos en violencia, lo que hacemos es que perdemos la racionalidad. No solamente el sentimiento, sino la racionalidad. El violento actúa y luego que termina, si sucede algo fuerte, se pregunta, ¿pero qué es lo que he hecho? ¿Qué es lo que he hecho? Esto indica que al perder la racionalidad, uno pierde el control de sí mismo. Los mismos psicólogos hablan de que se pierde el control emocional, que no se tiene ese control ni de la razón ni de las emociones, que es muy importante, porque a veces yo puedo manejar la razón, pero no manejar mis emociones. Y los psicólogos hoy en día, los estudiosos del comportamiento humano, hablan de esa inteligencia emocional, que es cuando yo trato de unir sentimiento y razón para el actuar. Y creo que es esa situación que hoy se ha perdido a nivel generalizado
en nuestro país, en nuestra sociedad. Monseñor, antes veíamos nosotros que sucedían actos de violencia y muchas veces nosotros pues, lo atribuíamos tal vez en personas, en sectores de un nivel de formación, de educación, con poco nivel, por decirlo de alguna manera. Hoy vemos nosotros, por ejemplo, cómo se dan situaciones de violencia y el caso más reciente, un oficial de alto nivel, ex director de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que se supone que tiene los conocimientos, ¿verdad? Que le permitan utilizar otras acciones para dilucidar cualquier situación que se le presente en el diario vivir, donde la víctima es un comunicador. Entonces, vemos nosotros que es una situación que hasta cierto punto se nos puede estar yendo de la mano. Y extrapolando esa introducción que usted hace, ¿cómo lo podemos asociar? Lo que está sucediendo hoy en día y esa situación que estamos pasando. La educación en valores se ha relegado. O sea, los padres con sus hijos, como lo han dejado a la escuela, pero ¿qué resulta? La escuela se lo ha dejado también a los medios de comunicación. Y los medios de comunicación también dicen, bueno, se lo dejamos a la sociedad. Y como que no existe una responsabilidad como tal de esa educación en valores. Los niños, hoy en día, con todo lo que es las corrientes modernas, tanto de sociológicas como de muchas ideologías que hay hoy en día, han querido como sacar de la esfera de la familia y de la sociedad los valores religiosos. Y los valores religiosos, quieras o no, han conformado, han permeado todo lo que es la actitud del ser humano. ¿Qué es lo que se entiende hoy en día? La desobediencia ya es como un derecho. O sea, si un niño desobedece a su padre y su padre lo reprende, lo llama a corrección, el niño ya acusa al papá o a la mamá de que están usando violencia contra él. Si en la escuela vemos, si los maestros simplemente basta con una mirada y ese niño, ese alumno puede llamar y acusar que ese profesor está abusando sexualmente de él, porque no quiere la corrección. Y el libro de la sabiduría dice muy bien, hijo mío, acepta las correcciones, acepta las correcciones. Y cuando llegue ese momento de corregir, perdemos también el ritmo de nuestra vida, nos volvemos violentos. ¿Hay responsables, monseñor, entonces, justamente en este momento de esa escalada violencia que estamos nosotros viviendo hoy día? ¿Hay responsables? ¿Hay a quien culpar? Tenemos que culparnos a nosotros mismos. O sea, porque creo que cada uno de nosotros es responsable de esa situación de violencia que se está viviendo. Por un ejemplo, si yo en la calle encuentro que alguien me golpea o hace algo con mi vehículo, yo no puedo empezar a responderle de la misma manera a él, actuar violentamente. Es posible que la persona se desmonte, venga y empiece a actuar violentamente contra mí. Pero si yo ahí mismo respondo con la misma violencia, yo estoy actuando mal. Pero para actuar de una manera diferente a lo que tú estás planteando, monseñor, no hay que tener una previa orientación de cómo actuar en situaciones como esa. Por eso digo, hay responsables de que actuemos así. Claro, responsabilidad está en todos aquellos que tenemos el cuidado de alguien que está formándose, el ser humano. Digamos, en la familia. En la familia es donde empieza todo. Ya desde el vientre empieza a conformarse la persona si va a ser tranquila o si va a actuar con violencia. Cuando la mamá embarazada empieza a recibir violencia en el hogar, ya ese niño está recibiendo violencia en el vientre. Cuando empiezan esas pequeñas acciones, yo siempre trato de motivar que la educación, el hombre de mañana es de 1 a 6 años. Eso es vital. Lo que se hace desde cero hasta los 6 años. Se conforma. Eso va a determinar lo que pueda hacer a partir de ahí. Lo que puede ser ahí. Lo que determina casi, diríamos, en un 80% lo que va a ser el ser humano. Porque ahí es donde se está en formación. Información va dándose forma. El papá, los maestros de kinder y de preprimaria son formadores, no son incluso educadores, no se les llama educadores. Hay muchas líneas pedagógicas donde hoy hablan de formadores porque es darle forma. Y en este sentido, para yo explicar esto de darle forma, yo acudo
a una frase que usaban nuestros abuelos. Cuando ven una persona que está medio sin forma, le dicen está enclenque. Usan esa palabra, enclenque. Y uno dice, ay, mira esos campesinos cómo hablan, dice enclenque. No, enclenque es una palabra que tiene su origen en la filosofía. Ya Sócrates y Aristóteles hablaban de la enclequía, que es darle forma. Y se referían a cómo el ser humano es como una vasija de barro sin forma, o sea, que al principio no tiene forma. Hay que la moldeando. Y el alfarero va dándole forma, va dándole forma, va dándole forma. Y en ese proceso de darle forma es lo que ellos llaman la enclequía, hasta que toma forma. Y eso se lleva a la niñez. Uno recibe un barro prácticamente y los padres, los responsables de educación de los niños, le empiezan a dar forma. Claro, una vez que pasa de esos 6 años, empieza entonces la responsabilidad de la escuela, la responsabilidad social de toda la sociedad de ponernos de acuerdo. Tiene que ser un acuerdo social donde nosotros como dominicanos digamos, basta la violencia, basta la violencia. Y que cada uno en su casa diga, hoy me voy a levantar y no voy a dejarme provocar por nadie. Porque sabemos que hay gente que sale a la calle a provocar, que como decimos, que se desprecian a sí mismos y salen a provocar. Y la misma cosa provocan. Y creo que es lo que hoy en día estamos viendo. Claro, causa que dicen es que después del COVID se ha notado que ha aumentado la violencia en República Dominicana y en el mundo. Eso tendría la ciencia que demostrarlo realmente, si es así. Claro está, durante el confinamiento sí se aumenta, era un factor de aumento de violencia porque tú estabas ahí conviviendo con los demás y no es fácil pasarse día tras día encerrado con muchas personas. Inmediatamente vienen los conflictos. Ahí se conoce si una persona es capaz de resolver el conflicto o no, en la medida que sabe convivir con otro y soportar la diferencia del otro. Monseñor, usted decía al principio que de 0 a 6 años se puede determinar lo que pudiera ser posteriormente un ser humano. Sí, sí. Entonces, ¿no entiende, Monseñor, que debiéramos ser más agresivos en la formación de ese niño de 0 a 6 años, sobre todo en esa parte inicial de la escuela, para que podamos tener entonces seres humanos que puedan, que no sean violentos? Sí, sobre todo la responsabilidad de los padres de familia o diríamos las abuelas, porque hoy en día los abuelos también están jugando un papel sí, claro, muy importante en la sociedad industrial. Ya desde que el niño puede moverse un poquito, las madres tienen que ir a trabajar y los padres también tienen que estar en el trabajo y no pueden atender al niño. Entonces se responsabiliza ya sea la abuela, ya sea un pariente, ya sea la persona que cuida la casa, alguien se hace responsable. Y ahí es donde se debe insistir la educación de esa persona que está al frente de irle dando forma, de ser formador de esa criatura que viene casi vacía con el a nivel mental y que hay que irla llenando, esa vasija que hay que ir llenando poco a poco. Y se llena a través de comportamientos, de conductas, que a veces entendemos que con la reprimenda, contarle, no, esa educación que se va haciendo de manera informal, a veces inconsciente, es la que más cala con los valores. Si un niño derriba este objeto aquí, lo lanza al suelo, no es darle por la mano ni nada de eso, sino volverlo a poner y de una forma u otra decirle, a la medida que lo va entendiendo, ya cuando tienes raciocinio, decirle por qué razón, no se debe quitar, se le va dando razones. No es dándole golpe ni nada, porque a veces entendemos que disciplina es golpear, no, es instruir a través de la razón del conocimiento. Y ahí es donde yo diría que sí, que en esos 6 años, y luego ya empieza la razón a hablar a la persona, después de los 6, 7 años. Antes era más tarde, más tarde a los 9, 10, pero ya un niño de 7 años hoy en día sabe distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Hoy en día con los conocimientos que hay, cómo se interactúa, a los 7 años el niño sabe qué es bueno y qué es malo. Monseñor, su opinión con respecto al papel y al accionar que están haciendo las instituciones que están llamadas a fortalecer esas acciones para que podamos tener
un país habitado por seres humanos menos violentos. ¿Qué opinión le merece? Empecemos por la que yo represento, la iglesia. El día 16 de agosto, en la celebración de la restauración, yo decía, vamos a comprometernos, todos los que estemos aquí, durante los meses que faltan del año, si nos ocurre un accidente, actuar en paz y tratar de respetar las leyes de tránsito. Con eso que hagamos, 300 personas que habían ahí, ya estamos colaborando en gran parte, porque son 300 personas que te van a decir, no voy a responder con violencia hoy. Y es una forma. Segundo, las instituciones, las escuelas, deben de educar para la paz. Había un proyecto hermoso que se ha descuidado en las escuelas y era la educación para la paz. Hay que empezar a retomar ese programa de educación para la paz. Tengo mucha esperanza en el nuevo ministro de Educación de que va a retomar la educación para la paz y también la educación en los derechos ciudadanos. Que no es entrar a asignatura, porque a veces cuando hay un problema de tránsito decimos que hay que entrar a una asignatura hay que incluir una asignatura sobre problemas de tránsito. No, es que esto que hablamos de la formación tiene que ser transversal en todos los sentidos. Entonces, desde la profesora que enseña matemática, enseñar sabiendo que ella transmite paz. El que enseña ciencias biológicas, también hacerlo. Eso en la escuela. Luego, a nivel de los organismos de gobierno, la Policía Nacional que vigila, pues tampoco actuar con violencia, ni tampoco nosotros los ciudadanos responderle con violencia. Si un agente de tránsito o un policía nos pregunta algo, responderle decentemente. Responderle decentemente, porque si yo le respondo de manera inadecuada, yo le estoy provocando violencia a él. Los medios de comunicación social. No transmitir tantas acciones de violencia que se transmiten, películas. Un caso, los niños con los videojuegos, aprenden de ese niño ya a matar. Jugando, muchos de los juegos que provocan placer tienen que ver con asesinato. Un niño que desde esos 2 años hasta los 9, 10 años crece jugando con los videos de violencia, él va a perder a los 12, 14 años ningún miedo de que mate a alguien. Matar sería un juego más. Esa sensibilidad se pierde. Un juego más. Matar a otro se convertiría en un juego. Y esa es la situación que estamos viviendo. Otra forma de ayudar a que no haya tanta violencia, pensemos en una situación, digamos, es de norte, aquí que es lo que nos corresponde como región. Oye, los apagones producen violencia. Producen violencia. Una persona que está tranquilo en su casa y que dice, ay, déjeme hacer una batida, y cuando vaya a encender que no haya electricidad. Ahí se prende una chispita de violencia. Que tiene calor y va a acostarse y quiere encender el abanico. No hay electricidad, otra chispa de violencia. Se trasnocha, al otro día va a amanecer sonriente. No, no va a amanecer sonriente. Problema eléctrico. El agua. Somos deficientes. Un país que años y años y no podemos lograr resolver los problemas básicos. El agua. Si usted llega con calor a su casa y quiere bañarse y no encuentra agua, ya usted pone la carota. Y viene alguien a su casa y le dice algo y ya usted va a responder mal. Las ciudades. En nuestras ciudades no se puede dar un paseo a pie, tiene que ser en vehículo. No, los parques ya no tienen espacio casi de caminar. Macorís tiene varios parquecitos, gracias a Dios, pero no lo queremos usar por el miedo a la violencia. Usemos más los parques, a pasear con los niños, con la familia, con los amigos. Encontrémonos en los parques, en vez de decir, venga a casa, vamos al parque a caminar. Zonas verdes, necesitamos en nuestras ciudades espacio verde donde se pueda caminar. Quiere decir que son pequeñas acciones que ayudan a que el mundo sea menos violento. Usted, monseñor, acaba de hacer un recorrido por todas esas instituciones que deben de velar porque nosotros podamos tener seres humanos menos violentos. Claro, cada una de esas aportando ese granito de arena para que eso sea en beneficio de la colectividad. Y mencionaba un aspecto en el cual nosotros somos partes importantes y es los medios de comunicación.
desde que nos levantamos y encendemos el televisor, oímos el radio, son oyendo noticias negativas. ¿Qué opinión le merece a Monseñor esa parte de cómo nosotros enfocamos, cómo los medios de comunicación enfocan los actos de violencia? Porque si bien es cierto que hay que darlo a conocer, porque son noticias, Sí. la forma como se dan a conocer, ¿qué tanto afecta e impacta para que tengamos hoy una sociedad más violenta? Hay que dejar el morbo. Y creo que muchos medios de comunicación se han dejado llevar del morbo. Muchos comunicadores sociales se han dejado llevar del morbo y lo que queremos es ser sensacionalistas y nos importa presentar una noticia cruda sin ningún tipo de filtro. Hay que decir la verdad, que si hay una violencia pues hay que presentarla, pero la forma como yo lo digo... Hay que dar a conocer las noticias. Hay que darla a conocer, sin duda alguna, pero la forma como yo lo hago, ahí está la diferencia. Un ejemplo, hace unos meses murió en un accidente un hermano nuestro de la diócesis de Puerto Plata, un sacerdote, y yo vi cómo transmiten sin ningún filtro el momento del accidente. El pobre sacerdote se pasaba la mano por la cabeza mientras otros estaban grabándolo ahí. Y grabaron la muerte de él y la pasan sin ningún filtro. Hay medios de comunicación aquí en el país que lo hicieron sin filtro. Eso es penoso. ¿Por qué? Porque ahí está lacerando la dignidad del ser humano, que es el momento más fuerte, más intenso que un ser humano puede vivir en su vida, que es el momento de la muerte. Hay que morir con dignidad también. Y los medios pueden ayudar, no pasando esas noticias violentas a cada momento donde el niño la ve, donde los jóvenes lo ven, sino buscar horarios precisos o buscar palabras diferentes para expresar el mismo hecho. Las redes sociales naturalmente no tienen control, no hay un control así específico, pero creo que a nivel mundial se va a tener que llegar a una legislación de las redes sociales en cuanto al respeto de la dignidad humana. Ojo, vuelvo y repito, no es que se deje de decir la realidad hay que decirla, la realidad hay que decirla, pero buscar la forma y el momento adecuado para decirla. Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de esta diócesis de San Francisco de Macorís. En esta semana, precisamente, el senador por la provincia, Monseñor Noel Héctor Acosta, sometió un anteproyecto de ley que busca declarar el día 1 de mayo como Día Nacional de la Oración, con el objetivo, según él, de buscar que podamos nosotros, a través de este mecanismo que es la oración, tal vez más efectivo, de nosotros lograr la paz, sea declarado Día Nacional de la Oración. ¿Qué opinión le merece a Monseñor este anteproyecto de ley sometido por este senador? Felicito al senador Héctor Acosta por esta iniciativa. Es una buena iniciativa porque el ser humano vive de fechas, de espacio. Uno dirá, bueno, tenemos que orar todos los días, eso es cierto. Al levantarnos como cristianos estamos llamados a orar y en cada momento de nuestra vida orar, pero eso lo hacemos nosotros los que vamos a la iglesia. Declarar un Día Nacional de Oración es como advertir a otros que ni siquiera tienen contacto con la iglesia, decir, señores, recuérdense que arriba o en todos nuestros lados hay un creador, hay un ser de bien que nos invita al bien y que el Señor, nuestro Dios que nos regaló la vida, debemos darle gracias a Él. Pero yo le modificaré un poquito y sería oración por la paz. Un día de oración por la paz, porque es lo que queremos más y donde estamos más urgentemente necesitados. Un día de oración por la paz, que todo el pueblo dominicano nos reunamos, no importa la confesión religiosa que sea, todo lo que creemos. Porque orar lo podemos hacer todos los seres humanos. Orar podemos todo, porque todos debemos dar gracias a Dios por lo más grande que tenemos, que es la vida. Y ese día declarar de oración por la paz. No solamente oración, sino oración por la paz. Monseñor, pues nosotros agradecidos de que usted haya accedido a esta invitación que le hemos hecho aquí a Rodando TV este fin de semana, con el objetivo de tocar ese tema tan sensible y que está impactando tanto a la sociedad dominicana, que es la ola de violencia. Finalmente, un mensaje de paz para esa sociedad que ha sido, ¿verdad?, de tener esa paz y que podamos convivir como seres humanos. Un llamado que yo hago es que cada uno se haga responsable de la paz en su entorno. Pero para poder crear esa paz en el entorno,
tenemos primero que vivir en paz a nivel interior. Que dialoguemos con nosotros mismos, que nos preguntemos día tras día cuál es la finalidad de mi vida. Pensar en los seres que amamos, en los seres que queremos. Pensar en que estamos llamados para vivir en un mundo donde podamos coexistir uno al lado del otro, soportando nuestras diferencias, porque no tenemos que aspirar que todo el mundo sea igual que yo, pero sí soportando esas diferencias que nos marcan, poder decir yo soy tu hermano, yo soy tu hermana, yo puedo vivir junto a ti y puedo ser promotor de la paz. Muchas gracias, Monseñor. Esa paz y la manera de cómo nosotros podemos dilucidar esas diferencias que podamos tener como seres humanos, yo creo que las vamos a lograr dialogando. Y los resultados van a hacer que podamos conseguir la paz en la sociedad que tanto necesitamos. Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Valdera, obispo de esta diócesis de San Francisco de Macorís, compartió con nosotros este fin de semana como invitado especial en este Rodando TV. Gracias, Monseñor, y feliz resto del fin de semana. Muchas gracias y felicidades en su 13 aniversario. Gracias. Nosotros vamos a la pausa y al regreso venimos ya con la parte final de este Rodando TV este fin de semana.